En principios del siglo XIX, cuando Estados Unidos aún estaba construyendo su identidad, surgió una paradoja evidente. La nación que siempre hablaba de libertad y moralidad tenía una economía basada en la esclavitud. Las declaraciones sobre igualdad resonaban en el Congreso, pero en la vida real, las leyes que distinguían entre amo y esclavo lo dominaban todo. Y en medio de ese contexto existía una realidad que nadie necesitaba ocultar: Richard Mentor Johnson, héroe de la guerra de 1812, senador de Kentucky, quien más tarde se convertiría en vicepresidente de los Estados Unidos, vivía abiertamente con una mujer esclava de piel clara llamada Julia Chin y tuvo 2 hijas con ella. Julia vivía en la misma casa que él, recibía visitas, supervisaba las propiedades y gestionaba la plantación Blue Spring como una señora legítima. Todo el mundo lo sabía. Los votantes de Kentucky lo sabían. Los vecinos lo sabían. El Congreso lo sabía. La prensa lo sabía. El Partido Demócrata lo sabía. Johnson nunca lo ocultó, y precisamente esa franqueza ponía a toda la sociedad en una situación incómoda. Todos lo veían, pero nadie quería tocarlo. No estalló ningún escándalo, no hubo filtraciones, no hubo artículos de investigación, no hubo cartas de desmentido por parte de Johnson. Esa relación existía de manera tan pública que ya no había nada que revelar. Johnson vivía con Julia como si eso no fuera contra las normas sociales. Le permitía gestionar a otros esclavos, aparecer en eventos sociales y dirigir todo cuando él estaba ausente, algo sin precedentes para una mujer esclava. Los círculos políticos estaban incómodos, pero no podían atacarlo con demasiada fuerza porque era el héroe que había derrotado a Tecumseh, símbolo de Kentucky. Algunos periódicos se burlaban, llamando a Julia esposa negra, ridiculizando a sus 2 hijas, dibujando caricaturas de la familia mezclada. Pero no lo llamaban depravación ni escándalo nacional. Johnson siguió viviendo abiertamente durante muchos años, como si estuviera fuera del círculo moral que la sociedad quería imponerle. Pero había otra capa de verdad que la prensa de la época evitaba, algo más doloroso que la relación pública misma. Esa era la condición de Julia Chin. Aunque vivía como esposa de un senador, Julia seguía siendo propiedad, según la ley. No tenía derecho a rechazar la relación, no tenía libertad de movimiento, no recibió educación formal a pesar de ser claramente inteligente. No podía casarse legalmente, no tenía manumisión, no era reconocida oficialmente. Y sus 2 hijas, aunque Johnson las crió como hijas de un rico plantador, eran legalmente esclavas solo porque su madre lo era. La prensa podía burlarse de la apariencia de la familia, pero no tocaba la verdad de que la familia del futuro vicepresidente era una familia que no tenía permitido existir según la ley. Ningún artículo preguntaba, ¿Johnson amaba realmente a Julia o era solo una relación amo-esclava disfrazada de afecto? ¿Era Julia realmente libre en esa casa, o el poder que tenía solo existía porque él lo permitía? ¿O la pregunta más profunda que la sociedad evitaba? Johnson podía haber manumitido a Julia. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Un senador poderoso en Kentucky solo necesitaba firmar un papel para que Julia fuera libre. Pero no lo firmó. Nadie quería escribir esa verdad, porque tocaba el corazón más contradictorio de Estados Unidos. Una nación que adoraba la libertad, pero permitía que una mujer pudiera vivir toda su vida como esposa en la casa, tener hijos, gestionar propiedades mientras la ley seguía considerándola propiedad del mismo hombre con quien convivía. Y precisamente de ese silencio surgió la pregunta que guía toda la historia.
porque un hombre que se atrevía a vivir abiertamente una relación que toda la sociedad consideraba tabú, no se atrevía a dar libertad a esa mujer. La respuesta no está en la prensa ni en los rumores. Está en el propio pasado de Johnson, donde comienzan todas las contradicciones. Para entender qué pasó, hay que volver al principio. Kentucky a finales del siglo XVIII era una frontera llena de paradojas, donde la línea entre civilización y salvajismo nunca fue clara. Una sociedad caótica donde esclavos y personas libres vivían mezclados, donde la ley existía pero se doblaba según la voluntad de quienes poseían la tierra. En ese mundo, la familia Johnson era uno de los dueños de esclavos más ricos e influyentes del oeste de Kentucky. Poseían cientos de acres, muchos esclavos y tuvieron hasta 11 hijos. Pero entre esos niños, Richard Mentor Johnson destacaba por una personalidad inusual. Vivía como hijo de plantador, pero tenía comportamientos que sorprendían porque era más amistoso y cercano con los esclavos que cualquier otro blanco de la región. Desde pequeño, creció entre dos mundos aparentemente opuestos. El mundo del poder blanco, donde era heredero, educado y privilegiado, y el mundo de los poseídos, donde circulaba, conversaba, observaba su vida de trabajo e incluso a veces los protegía. Esos dos mundos nunca se reconciliaron, pero coexistían en paralelo dentro de su alma, creando una personalidad compleja, generoso pero impulsivo, bondadoso pero colérico, más emocional que racional, y dispuesto a actuar por sentimiento en lugar de cálculo político. Quienes lo conocieron desde niño notaban que no era como otros dueños de esclavos, más blando de corazón, más empático, pero también más irascible. Ese temperamento se profundizó cuando entró en la guerra de 1812. En el campo de batalla, luchó con temeridad hasta el punto de que muchos compañeros lo llamaban el hombre que no conocía la muerte. Sufrió heridas graves, una de las cuales le causó dolor el resto de su vida. Ese dolor no solo torturó su cuerpo, sino que hizo su carácter más inestable, más explosivo, llevando a decisiones extrañas que aliados y adversarios no entendían. Y precisamente en ese hombre contradictorio, dueño de esclavos, pero cercano a ellos, político pero guiado por emociones, las semillas de la historia con Julia Chin se sembraron muy temprano. Y entonces, en medio de ese contexto, Julia Chin entró en la vida de Richard Mentor Johnson, no como una extraña, sino como alguien que siempre había estado allí, desde el principio. Julia era una esclava propiedad de la familia Johnson, criada dentro de los límites de la plantación Blue Spring, donde todas sus opciones estaban restringidas por la ley y bajo el control del dueño. Pero desde pequeña, Julia era diferente a muchos otros esclavos de la plantación. Tenía piel clara, rostro refinado, actitud serena e inteligencia que incluso la familia Johnson reconocía. Por eso, Julia fue asignada a trabajar en la casa grande, señal de que era considerada confiable, hábil y adecuada para tareas que requerían delicadeza en lugar de trabajo pesado en el campo. Desde esa posición, Julia se convirtió gradualmente en alguien que aparecía con frecuencia ante los ojos de Johnson más que otros esclavos, cuidando a los miembros de la familia, ayudando en las tareas domésticas, supervisando trabajos importantes que pocas mujeres esclavas recibían. Pero no existe ningún registro que describa el momento en que comenzó la relación entre ellos. No hay cartas, no hay diarios, no hay testimonios directos. La historia solo dejó indicios tenues, pero consistentes. Johnson eligió a Julia como la persona más cercana,
Confió en ella hasta el punto de darle responsabilidades que ningún otro esclavo de la plantación recibía. Le permitió cuidar la casa, gestionar esclavos en su ausencia, recibir visitas en su nombre y asumir muchos roles que solo una esposa legítima debería tener. Y a partir de eso, se entiende que Julia se convirtió en la mujer más importante de su vida, no en los papeles, sino en la realidad cotidiana de un hombre poderoso. Pero precisamente ahí comienza a hacerse evidente la asimetría de poder. De un lado estaba Johnson, hombre blanco, libre, rico, con posición política, con capacidad de decidir el destino de otros, con una sola palabra. Del otro lado estaba Julia, mujer esclava, sin opción de elección, sin protección legal, incapaz de determinar su propio futuro. Esa relación podía contener afecto, intimidad, incluso confianza, pero siempre se asentaba sobre la base de dos destinos demasiado diferentes como para que alguien pudiera llamarla amor puro o igualdad. Y precisamente en el momento en que Johnson colocó a Julia en esa posición especial a su lado, aunque no haya una sola línea que lo confirme, toda la historia comenzó a desplegarse, una relación que la historia de Estados Unidos nunca supo cómo nombrar. ¿Era amor? ¿Dependencia? ¿O una forma de injusticia cubierta por el cuidado de quien detentaba el poder? Fuera lo que fuera, todo comenzó allí. Y para entender mejor por qué las cosas ocurrieron así, hay que mirar directamente a la persona de Julia Chin, la mujer de la que la historia solo conserva fragmentos dispersos. Julia era una esclava de piel clara propiedad de la familia Johnson, posiblemente con sangre blanca de generaciones anteriores, pero eso no cambiaba la verdad más cruel: según la ley de Kentucky, seguía siendo propiedad. Sin papeles, sin derechos, sin capacidad de decisión. Aunque era valorada como inteligente, rápida y con una rara capacidad de gestión, a Julia no se le permitió una educación formal como a los blancos. Su intelecto solo pudo desarrollarse dentro de los límites de las tareas domésticas, un privilegio que la mayoría de los esclavos nunca tuvo, pero también señal de que su condición, aunque favorecida, seguía limitada por las reglas crueles del sistema esclavista. El contexto legal en el que Julia vivía era aún más severo. En Kentucky a finales del siglo XVIII, Maese T.T. Ali definía al esclavo con una frase breve pero aterradora: el esclavo es propiedad. Un esclavo no tenía derecho a demandar. No tenía libertad de movimiento. No tenía derecho a casarse. Y especialmente, una mujer esclava estaba casi en la posición más vulnerable de la sociedad. No podía rechazar relaciones sexuales, no tenía estatus legal para resistir al dueño, no podía proteger a sus hijos y no podía dejar ningún testimonio para que la posteridad supiera qué pensaba, qué quería o qué sentía. Johnson colocó a Julia en una posición completamente distinta a la de otros esclavos. Pero esa diferencia no cambiaba el núcleo que ataba su condición. Le permitió ser la ama de llaves principal. Le dio autoridad para supervisar a otros esclavos. Le permitió gestionar la plantación en su ausencia. Desde la cosecha, distribución, hasta decisiones internas que solo una esposa legítima debería tomar. Ante los ojos de los demás, era casi la señora. Pero la verdad estaba en la ley. Todo el poder que Julia tenía desaparecería si Johnson cambiaba de opinión. Lo que poseía no eran derechos, sino privilegios. Y los privilegios siempre dependen de la voluntad de quien los concede. No existe documento que describa cómo comenzó la relación entre ellos. No hay cartas conservadas. No hay diario personal de Julia. Porque a los esclavos no se les permitía guardar tales cosas. Nadie sabe si Julia tuvo opción, pero todas las evidencias indican que el poder estaba completamente en manos de Johnson, mientras que Julia no tenía ningún derecho a decir no. Un hombre solo necesitaba una firma para decidir la libertad o el destino de una mujer, y esa mujer no tenía permiso para decir no.
Entonces, ¿por qué Julia no se fue? La respuesta está en el mismo sistema que la creó. Un esclavo no podía liberarse sin el papel del dueño. No tenía educación formal, ni bienes, ni estatus legal para vivir una vida propia. Y lo más importante, sus dos hijas, aunque Johnson las crió como señoritas blancas, eran legalmente esclavas. Si Julia se iba, ellas también perderían todos los privilegios que tenían. Abandonar Blue Spring no era libertad, era entrar en la oscuridad, donde madre e hijas no tendrían ninguna protección. Y precisamente en la intersección entre el poder absoluto de Johnson y la impotencia absoluta de Julia, esa relación continuó existiendo. No porque Julia la eligiera, sino porque todas las demás puertas estaban cerradas ante ella. Desde esa posición involuntaria, la vida de Julia Chin entró en una fase extraña que la historia de Estados Unidos nunca había visto: una mujer esclava viviendo abiertamente como esposa de un político de nivel nacional. Richard Mentor Johnson no lo ocultaba de ninguna manera. Dormía con Julia en la casa grande, la dejaba aparecer en recepciones formales y le encargaba la gestión de los bienes familiares. En Kentucky de esa época, que una plantación fuera dirigida por una mujer blanca ya era raro; que lo hiciera una mujer esclava era algo inimaginable. Sin embargo, en Blue Spring eso ocurría todos los días. Esa publicidad generaba reacciones contradictorias en la comunidad de Kentucky. Los vecinos murmuraban que él no era como los otros blancos, y esa frase estaba llena de desconcierto y sospecha. Algunos reconocían en silencio a Julia como la señora no oficial de la plantación, porque la veían dirigir todo, recibir visitas, dar órdenes a los esclavos y tomar decisiones. Pero también había muchos que lo veían como una vergüenza, un bofetón a las normas sociales que creían que debían mantenerse intactas. Para ellos, que una mujer esclava entrara en el espacio de poder de los blancos era algo que superaba los límites aceptables. Pero lo más notable era que Johnson no intentaba ocultar a Julia en absoluto. No la llevaba a una casa apartada, no la escondía detrás de vallas o habitaciones cerradas, no creaba una vida secreta como hacían otros dueños de esclavos. Julia vivía en el centro de su vida, a la vista de todos. Pero esa publicidad no la convertía en esposa. No había papeles que lo reconocieran. No había ceremonia que lo estableciera. Por mucho afecto que Johnson le tuviera a Julia, eso no cambiaba su condición legal, seguía siendo esclava. Y en esa misma vida, Julia poseía un poder extraño, un poder que ningún esclavo debería tener, pero que tampoco le pertenecía realmente. Julia coordinaba la producción, daba órdenes a los trabajadores, firmaba los libros de gastos, gestionaba los bienes e incluso resolvía disputas entre esclavos. Para muchos, era claramente la mujer con más poder en la plantación, pero ese poder era frágil hasta la crueldad. Bastaba con que Johnson firmara una línea o simplemente cambiara de opinión para que todo lo que Julia tenía desapareciera en un instante. Porque ese poder no provenía de la ley, sino de la confianza de un hombre. Que una esclava tuviera poder en una plantación era algo anormal, y esa anormalidad siempre era peligrosa. Convertía a Julia en blanco de quienes la odiaban por estar demasiado arriba en el sistema esclavista, y de los blancos que la veían como una ofensa al orden social. Ni siquiera Johnson podía proteger su posición legal. Podía darle todos los privilegios, pero no podía o no quería darle la libertad, lo único que habría hecho real su poder. En ese contexto, las dos hijas de Julia y Johnson crecían como niños situados entre dos mundos. Recibían educación formal, algo que los hijos de esclavos nunca tenían. Vestían ropa bonita, aprendían modales como señoritas de una familia rica. En la vida cotidiana, eran como hijas legítimas, pero la ley no las veía así.
No podían entrar en la sociedad blanca. No eran reconocidas como señoritas, no tenían derecho a usar el apellido del padre, no tenían un futuro asegurado. Vivían en la casa grande, pero su futuro estaba encerrado en una jaula de cristal. Un espacio donde nadie era como ellas, y ningún lugar las aceptaba del todo. Y así, la vida matrimonial pública de Julia y Johnson era a la vez algo inédito y una tragedia silenciosa que nadie nombraba. Y de esa misma vida matrimonial no reconocida, crecieron las dos hijas de Julia y Johnson como testigos vivientes de una paradoja que toda América no podía explicar. Adaline e Imogene, dos niñas que llevaban la sangre de un senador, un héroe de guerra, un hombre poderoso de la clase dominante, tenían al mismo tiempo la condición de personas poseídas. Desde su nacimiento su destino estaba escrito por una ley fría. El hijo de una esclava es esclavo, sin importar quién sea el padre. Pero la realidad en la que vivían estas dos niñas era completamente opuesta a esa condición legal. Tanto Adaline como Imogene tenían la piel tan clara que si salieran de la plantación Blue Spring y se mezclaran en la multitud de Lexington, nadie adivinaría que llevaban sangre encadenada. Nadie pensaría que eran hijas de una mujer esclava. Su apariencia, cabello suave, piel clara, rasgos similares a los blancos, las colocaba justo en la intersección de dos mundos que ninguno quería aceptar. Johnson les permitió estudiar. Aprendieron a escribir con buena letra, aritmética, lectura de libros y las normas de comportamiento que aprendían las hijas de familias de plantadores. Johnson no las ocultaba, las llamaba hijas. Las dejaba sentarse a la mesa con invitados importantes. Les permitía vestir vestidos bonitos y las integraba en la vida de la casa grande como dos señoritas bien educadas y tratadas. Pero todo eso no cambiaba la frase más cruel de la ley de Kentucky. Los hijos de esclava nacen esclavos, no importaba cuán blancas fueran. No importaba si vivían en la casa grande o en una choza de barro. No importaba de qué clase social fuera su padre. Adaline e Imogene podían vivir como hijas de un hombre poderoso, pero ante la ley no eran diferentes de los niños registrados como números en el inventario de la plantación. Y precisamente eso hacía que su existencia fuera un desafío a todo el orden social. Los vecinos, los dueños de plantaciones de la zona, los blancos de Kentucky, todos no sabían cómo tratar a estas dos niñas. Murmuraban, no son como nosotros. En una sociedad donde la línea blanco-negro se erigía para proteger el estatus de la clase dominante, estas dos niñas mestizas no eran solo el asunto privado de Johnson, sino la prueba más clara de la fragilidad del sistema que dividía personas de propiedades. Rompían la distinción que se consideraba verdad absoluta. Pero incluso en la comunidad negra, Adaline e Imogene no eran bienvenidas. Los esclavos murmuraban, no son esclavas como nosotros, no trabajaban duramente en el campo, no eran azotadas, no vivían en barracones estrechos, vestían ropa bonita, aprendían a leer, vivían cerca del amo, cosas que otros niños esclavos nunca tenían. Y eso convertía a las dos hermanas en personas suspendidas entre dos mundos. Un mundo que nunca las aceptaría como blancas y otro que no las consideraba suficientemente negras. No pertenecían a ningún lugar. Y su futuro, por eso, estaba cubierto de sombras desde antes de que fueran adultas. No podían entrar en la sociedad blanca, donde personas como ellas siempre serían miradas con desconfianza, desprecio o peor aún, negadas por completo. Tampoco podían integrarse en la comunidad negra o esclava, donde no compartían el dolor del trabajo agotador ni la opresión.
y donde siempre serían vistas como diferentes favorecidas. Nadie les otorgaba un lugar en este mundo. No podían llevar el apellido Johnson porque eso equivaldría a reconocerlas como hijas legítimas. Johnson podía amarlas, considerarlas hijas, pero no podía o no se atrevía a poner su nombre junto al suyo. No podían heredar bienes, aunque vivieran en la casa que su padre poseía. La ley cerraba todas las puertas que un niño debería tener derecho a abrir, y de ese vacío nacía la sensación de no pertenecer a ningún lugar que las acompañaría toda la vida. Al mirarse al espejo, veían el rostro de Johnson reflejado en cada rasgo, pero la sociedad decía que no eran sus hijas de manera legal. Al mirar a su madre, veían amor, paciencia y sacrificio. Pero la ley decía que heredaban la condición esclava de ella, sin importar si se parecían o no. Estaban entre dos sangres, pero no podían elegir una. Vivían entre dos clases, pero siempre eran expulsadas de ambas. Llevaban la sangre del hombre, alguna vez alabado como héroe de América, pero al mismo tiempo cargaban la condena social más severa, una condena invisible que ataba cada respiración, cada paso, cada sueño. Y por eso, la tragedia de Adalyn e Imogene no estaba en lo que tuvieron que soportar, sino en lo que nunca se les permitió ser, personas completas en una sociedad que había decidido de antemano que sus vidas solo podían flotar entre dos mundos, nunca perteneciendo del todo a ninguno. Y luego, cuando Adalyn e Imogene crecían en esa posición suspendida entre dos mundos, su padre, Richard Mentor Johnson, entró en otra batalla, no en el campo de batalla, sino en la arena política nacional, donde la publicidad de su relación con Julia y sus dos hijas se convirtió en el arma que los adversarios usaron para herir el corazón de su carrera. En 1836, el Partido Demócrata nominó a Martin Van Buren como presidente, y Johnson fue elegido para acompañarlo en la candidatura. Pero inmediatamente, el sur, basado en un orden racial duro como piedra, reaccionó con furia. No podían aceptar que un hombre que vivía con una mujer esclava, llamaba hijas suyas a las hijas de una esclava, dejaba que una esclava gestionara la plantación, ocupara el segundo puesto más alto del país. La élite sureña lo dijo claramente: un hombre que vive con una esclava no puede representar el orden social blanco. Para ellos, Johnson no solo violaba la moral, violaba la estructura social que consideraban fundamental. Si un político de alto rango rompía públicamente las barreras raciales en su propia familia, ¿qué impediría que otros lo hicieran? Y si eso se extendía, el poder de la clase plantadora se tambalearía. Ese miedo convirtió a Johnson en una espina para su propia coalición política. La prensa de la época, que prefería burlarse a investigar la verdad, no dejó pasar la oportunidad. Los periódicos antidemócratas publicaron numerosas caricaturas que mostraban a Johnson llevando a su familia de color a eventos políticos. Lo dibujaban tomados de la mano con Julia, con las dos niñas mestizas detrás, y políticos blancos horrorizados. Llamaban a sus hijas señoritas esclavas, usando la imagen de niños inocentes para ridiculizarlo. Ningún artículo analizaba el contexto, nadie preguntaba si Johnson amaba realmente a Julia, nadie mencionaba la complejidad de la vida de esas dos niñas. Todo convertía su publicidad en una broma. Y lo más cruel era que precisamente esa franqueza lo convertía en una carga para su partido. El Partido Demócrata se dividió profundamente. Muchos estados sureños declararon que no votarían si Johnson seguía siendo elegido por Van Buren como vicepresidente. Los líderes del partido discutieron acaloradamente, muchos exigieron sacarlo de la candidatura para no perder votos. Pero Van Buren lo mantuvo.
una decisión que mostraba lealtad y a la vez era un riesgo político enorme. Cuando se celebraron las elecciones, la peor predicción de Johnson se hizo realidad. Le faltaron votos electorales de 2 estados sureños. No porque no fuera competente, no porque no lo mereciera, sino porque vivía abiertamente con una mujer que la sociedad no quería reconocer. Y el resultado fue que Estados Unidos entró en un momento único en su historia. El Senado tuvo que votar para elegir al vicepresidente. Es la única vez en toda la historia de Estados Unidos que esto ocurrió. Esa votación llena de tensión finalmente eligió a Johnson, en parte por ser héroe de guerra, en parte porque la oposición abolicionista sería demasiado fuerte si los demócratas lo descartaban solo por asuntos personales. Johnson ganó, pero no fue una victoria gloriosa, sino una victoria con olor a humillación. Una victoria que mostraba que América no tenía suficiente valor para reconocer la verdad, ni suficiente coraje para descartarlo del todo. Lo mantuvieron, pero con la mancha que ellos mismos crearon. Y la lección de esa etapa no solo pertenecía a Johnson, pertenecía a toda América de entonces. No ocultar la verdad no equivale a ser respetado. La franqueza a veces debilita más en una sociedad que prefiere la hipocresía moral. Johnson no engañó a nadie, no mantuvo 2 familias, no vivió a 2 caras. Pero precisamente esa publicidad lo castigó más duramente que a quienes ocultaban la verdad en la oscuridad. Porque en esa sociedad, revelar la verdad públicamente no era una virtud admirable, era un delito recurrente que usaban para mantener aferrado el viejo orden, y Johnson, con su propia vida, tuvo que pagar el precio por ello. Y aunque Johnson finalmente ocupó el cargo de vicepresidente, esa victoria no le trajo el poder que alguna vez soñó. Al contrario, marcó el inicio de una fase de aislamiento silencioso, pero extremadamente evidente. Martin Van Buren, quien había insistido en mantener a Johnson en la candidatura, después de ser elegido mantuvo distancia con él en todos los aspectos. No por aversión personal, sino porque entendía que cualquier cosa relacionada con Johnson se convertía en una carga para el prestigio de la Casa Blanca. Van Buren no le asignó a Johnson ninguna tarea importante. Los trabajos que usualmente se le daban a un vicepresidente, presidir el Senado, coordinar la agenda, participar en la planificación de políticas, cayeron en manos de otras figuras del partido. Johnson, nominalmente el segundo hombre del país, prácticamente no tenía ningún rol real en el funcionamiento del gobierno. Peor aún, a menudo estaba ausente de Washington. La herida de guerra le causaba dolor constante, pero no era solo eso. Tenía que regresar continuamente a Kentucky para resolver asuntos de la plantación, manejar deudas, cuidar a sus 2 hijas en un entorno social que siempre las miraba con ojos juzgadores. Cada viaje a casa duraba semanas, incluso meses, dejando vacío el asiento de vicepresidente en los momentos en que la política más lo necesitaba. Esa ausencia hacía que Washington lo viera más como una sombra que como un líder. El Partido Demócrata, ya descontento desde antes, lo consideraba cada vez más un desastre mediático. No podían borrarlo de la historia, pero podían hacer lo siguiente: apartarlo del futuro político del partido. Cuando se acercó la reelección, el partido decidió no nominarlo de nuevo. No hubo comunicado oficial criticándolo. Nadie se levantó a decir que era una carga. Pero todas las acciones del partido eran como una declaración sin palabras, querían alejarse de él lo más posible. Van Buren compitió por un segundo mandato sin vicepresidente. Algo extremadamente raro, solo para evitar volver a incluir a Johnson en la candidatura. Esa fue la manera en que Washington afirmó que aunque hubiera ganado la votación del Senado aquel año,
Aunque fuera un héroe nacional, nunca sería considerado parte real del poder central. Y así, el hombre que una vez fue aclamado por sus hazañas bélicas, que lideró una campaña electoral victoriosa, que estuvo lo más cerca posible del presidente, se convirtió en un aislado en su propia posición de poder. Washington lo aceptó solo porque no pudo descartarlo en la elección, pero inmediatamente lo marginó cuando todo se estabilizó. Todos los esfuerzos de Johnson por vivir de manera abierta y honesta, lo que él consideraba una fortaleza, se convirtieron en la razón por la que fue excluido de las discusiones más importantes del país. Y aquí está la paradoja más profunda de la etapa política de Johnson. El hombre que nunca ocultó la verdad fue castigado más severamente que aquellos que vivían con dos caras, dos familias, dos códigos morales. Porque en la política estadounidense de entonces, y a veces incluso hoy, la verdad no es algo que se respete. La verdad, si daña la imagen del partido o rompe la estructura de poder, es apartada, y quien la dice, o vive según ella, es sacrificado primero. Richard Mentor Johnson, con su propia franqueza, se convirtió en la prueba viviente de eso. Hay verdades que la política nunca está dispuesta a tolerar, incluso cuando esa verdad es simplemente el afecto de un hombre hacia una mujer. Y entonces, mientras Johnson era apartado del centro del poder en Washington, la verdadera tragedia de su vida llegó no en la arena política, sino en el hogar que consideraba su único refugio, Blue Spring. En 1833, Besmilas, el cólera azotó Kentucky, arrasando tanto las plantaciones ricas como las chozas de los pobres. Julia Chin, la mujer que había estado unida a Johnson durante casi 2 décadas, la que mantenía la casa, la que gestionaba, la compañera sin nombre, cayó enferma. No había médicos competentes cerca, no había medicinas que pudieran salvarla. Y lo más cruel, Johnson no estaba en casa el día que Julia exhaló su último aliento. Estaba en Washington, o en el camino entre dos mundos que nunca pudo reconciliar, el mundo del poder y el mundo de la familia que la ley rechazaba. Julia murió no por vejez, ni por una vida de trabajo agotador. Murió repentinamente en medio de la epidemia de cólera, partiendo en una sociedad que nunca la vio como una persona completa. Y lo más doloroso de esa muerte no estaba en la separación, sino en cómo la ley registró, o más exactamente, no registró su partida. Julia murió como esclava. No hubo acta de defunción que la llamara esposa. No figuraba su nombre en ningún registro legal del gobierno de Kentucky. Como mujer con estatus ciudadano, no tenía derecho a dejar bienes, aunque durante muchos años había sido la principal administradora de la plantación que poseía la familia Johnson. No había una sola línea que dijera que alguna vez había sido libre, porque en los papeles nunca lo fue. Todo lo que Julia había hecho, cargado, vivido para Johnson y sus 2 hijas, desapareció del ámbito legal en un instante. Y a partir de ahí, la tragedia no fue solo la muerte de Julia, sino la disolución de la familia que dejó atrás. Adaline e Imogen perdieron inmediatamente el único apoyo que las protegía de la condición esclava que la ley les imponía. Mientras Julia vivía, al menos podía resguardarlas en el sistema flexible que Johnson había creado. Pero al morir ella, las 2 jóvenes enfrentaron de inmediato el riesgo de ser arrastradas de vuelta al lugar exacto que la ley les asignaba, sin derechos, sin estatus, sin protección. Johnson amaba a sus hijas, pero no podía estar siempre presente para escudarlas. Estaba dividido entre Washington y Kentucky, entre responsabilidades nacionales y el caos dentro de su propia familia. Con la muerte de Julia, la fragilidad de esa vida suspendida quedó expuesta hasta el extremo. Esta no es una historia de amor que pudiera redimirse con un acto final. No hubo testamento de manumisión,
No hubo papel que liberara a Julia de la condición que llevó desde su nacimiento hasta su muerte. Murió como esclava, y la ley lo vio como algo normal. Nadie preguntó, nadie protestó, nadie vio la injusticia suprema de una vida vivida como esposa, pero muerta como propiedad. Y precisamente en ese momento, toda la tragedia de la historia se reveló con mayor claridad: un amor real, una familia real, un vínculo real, pero no reconocido por la ley, no protegido por la sociedad, no registrado por la historia como lo que realmente era. Julia Chin existió en la vida de Johnson como la mujer más importante, pero a los ojos de la América de entonces no existía en ningún otro sentido más que las dos palabras esclava. Y su muerte probó lo más cruel: el amor público no fue suficiente para vencer una ley que la consideraba nadie. Después de la muerte de Julia Chin, la vida de Richard Mentor Johnson entró en una fase de declive, no porque hubiera perdido el poder, sino porque la base emocional y familiar en la que se había apoyado durante muchos años desapareció de repente. Tras su mandato como vicepresidente, intentó regresar a la política, pero fracasó sucesivamente. Sin el apoyo del partido, sin ser ya visto como símbolo del oeste, Johnson cayó del centro del poder en Washington y se vio obligado a volver a Kentucky, donde una vez lo consideraron un héroe. Ahora solo quedaban miradas compasivas y murmullos. En Blue Spring enfrentó una realidad más cruda que cualquier fracaso político: deudas acumuladas y salud deteriorada. La herida de guerra que una vez lo hizo famoso ahora lo torturaba cada día, convirtiendo cada paso en un suplicio, cada noche en una cadena de dolor interminable. Y en su mente, la imagen de Julia y todo lo que no tuvo el coraje de hacer por ella se convirtió en el corte más profundo. Pero la mayor tragedia no era el dolor de Johnson, sino el destino de sus dos hijas con Julia. Al perder a su madre, ellas quedaron sin ningún respaldo legal o social. Aunque fueron criadas como hijas de un rico plantador, la ley seguía considerándolas esclavas. Nadie en la familia blanca de Johnson quería reconocerlas. Nadie quería introducir a dos jóvenes mestizas en el espacio social ya demasiado rígido de Kentucky. Como resultado, Adaline e Imogene se vieron obligadas a integrarse en la comunidad de negros libres, un lugar al que tampoco pertenecían realmente. No podían llevar el apellido Johnson, porque eso equivaldría a desafiar abiertamente las reglas raciales. No tenían derecho a herencia, ni protección, ni una posición clara en la sociedad. Y así, continuaron una vida que su madre había intentado proteger de la crueldad. Una vida sin estatus, sin voz. Mientras tanto, la historia comenzó a olvidar silenciosamente la historia de Johnson y Julia. Ningún libro de la época registró su nombre fuera de las listas de propiedades. Ningún archivo reconoció la posición única que ella había ocupado en una plantación del oeste. Ningún registro describió la tragedia legal de los dos niños nacidos entre dos mundos. Cuando Johnson murió en 1850 fue enterrado como héroe de guerra, ex vicepresidente. Pero Julia no tenía tumba, ni lápida, ni rastro alguno que probara que había existido fuera de los papeles. Y su historia, una familia a la que no se le permitía llamarse familia, se desvaneció gradualmente en los vacíos de la historia, sepultada por el silencio de la era y por lo que América no quería enfrentar. Y cuando la historia llega a su final, lo que hace que la tragedia de Richard Mentor Johnson y Julia Chin sea diferente de todas las demás historias famosas de amo-esclava en la historia estadounidense, no hubo redención alguna esperando al final del camino. No hay prueba de ADN para revertir la verdad, como en el caso de otras familias. No hay museo lujoso que haya dedicado una sala con el nombre de Julia. No hay reinvestigación, ni obra histórica monumental,
para afirmar su lugar. La verdad existe. Todos sabían que vivieron como marido y mujer. Todos sabían que Johnson consideraba a las dos hijas como propias, pero nunca fue autenticada de manera oficial. La historia de Estados Unidos, construida sobre relatos de libertad y derechos humanos, no tiene espacio para una mujer esclava que vivió en la zona oscura de la ley. Nadie niega que Johnson amara a Julia, de la manera en que un hombre poderoso ama a una mujer sin opción de elección. Pero ese amor, por sincero que fuera, no fue lo bastante fuerte para superar las barreras legales y los prejuicios. No bastó para liberarla, no bastó para convertirla en una parte reconocida de la historia nacional. Y por eso, el legado de Julia Chin fue borrado de la memoria colectiva de forma casi absoluta. No tiene lápida, no hay estatua que reproduzca su rostro. No hay una línea con su nombre en los libros de texto. Ningún museo, ningún tour patrimonial, ningún proyecto de reconstrucción menciona a la mujer que una vez dirigió una gran plantación y vivió como la dama sin nombre de un futuro vicepresidente. Incluso sus dos hijas, aunque Johnson las crió como señoritas, se disolvieron en la sociedad, cambiaron de apellido, cambiaron de vida, dejando huellas tan tenues que la posteridad apenas puede rastrearlas. Y este es la conclusión más dolorosa de toda la historia. Johnson hizo pública esa relación y fue castigado en su carrera política, mientras que Julia Chin, la mujer que vivió como su esposa, murió como una esclava anónima y fue completamente olvidada por la historia. No hay rehabilitación de honor, no hay reconocimiento, no hay disculpa de la era, solo un vacío frío donde su nombre debería haber sido escrito. Y al final, al igual que el espíritu del cierre de la historia original, pero en una dirección inversa y más oscura, nos damos cuenta de una verdad: el silencio no es la verdad. La verdad no muere, pero a veces es sepultada, no porque se oculte deliberadamente, sino porque la sociedad no quiere redimirla. Julia Chin es una de esas verdades, existió de manera clara, evidente, innegable, pero nunca fue aceptada por la historia de Estados Unidos como parte de sí misma. Si quieres seguir explorando historias históricas olvidadas como esta, por favor suscríbete al canal para no perderte el próximo video. Gracias por haber visto hasta el final, nos vemos en los próximos viajes históricos.